y de manera inmediata el paciente muere. Quiere decir que esa condición o situación, ¿sí?, que presenta el paciente va a ser una emergencia si es que está en riesgo su vida y yo no lo atiendo de manera inmediata. Si la condición del paciente es una situación que amerita una atención, pero que no está en riesgo su vida en ese momento, y yo todavía puedo tener tiempo de auxiliar, socorrer o ayudar, estamos hablando de una situación de urgencia, porque ese paciente no va a morir en ese momento. ¿Se entiende? Emergencia, por definición, toda situación o condición en la cual el paciente está en riesgo de muerte, ¿sí? Pero ese riesgo de muerte es inmediato. Si yo no lo atiendo en ese momento, muere. Puede existir otra condición de un paciente en la cual él tiene una lesión o daño y puede morir, pero no va a ser en ese momento. Por tanto, tengo chance de poder actuar, auxiliar o socorrer, y una vez estabilizado puede que no fallezca y puede ser transferido a otro lugar. Ejemplo de que todos se evidenciaron la semana pasada, ¿sí?, el viernes pasado, con el accidente, con los dos accidentes que hubo, ¿no? Fueron dos situaciones. La primera situación fue la del paciente que supuestamente saltó del puente, cayó a la pista y quedó politraumatizado y fallecido, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Qué debería haber hecho yo? Ya, este es el puente y el tío, claro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se hizo? ¿Qué observaron? Todos vimos por la ventana. ¿Qué había? ¿Qué había sucedido? ¿No? ¿No había unas cintas amarillas? En toda situación de accidente o víctima, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué cosa es la primera P? Proteger o asegurar, ¿qué cosa? Cuidar, ¿no? ¿Se cumplió? Sí, entonces estaba bien. Se cumplió, ¿no? Luego, ¿qué pasó? ¿Qué se tenía que haber hecho? ¿Evaluar qué cosa? ¿El paciente? No. ¿Qué fue? Evaluar la situación. El personal que acudió, serenazgo, policía, ¿evaluó la situación? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Evaluó o no evaluó? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque están dolidas la mano. Ya, pero lo primero es que este sujeto cae y está fallecido. Es muy probable que el personal de seguridad, la policía, etcétera, vieron que la víctima estaba fallecida y no llamaron a la ambulancia. ¿A quién se llama cuando encuentras un fallecido? Si no está la policía, llamas a la policía para que la policía llame a quién, a fiscalía. El fiscal es el único encargado y responsable de dictaminar el levantamiento del cadáver. Nadie más puede tocar, movilizar a la víctima. ¿Ya? Muy bien. Entonces, solamente aseguraron el área y no evaluaron y no alertaron.
porque supuestamente era un fallecido. Ya que si llamaban a la ambulancia no iba a hacer nada por el fallecido, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿por qué es importante evaluar la zona? Porque ¿qué sucedió? Empezó a presentarse una congestión, ¿verdad? Y minutos después se suscita otro accidente. ¿Cuál fue el otro accidente? ¿Ah? Uno que choca con qué? Con un sujeto que sale volando, pero choque, ¿correcto? La cinemática del trauma en un accidente automovilístico, que en este caso se suscitó, fue la de choque frontal de un vehículo contra una moto, ¿sí? Con el resultado de que la víctima sale volando en parábola y pudo haber caído incluso de cabeza a una distancia determinada. Ese impacto con la distancia indica la potencia de la lesión sobre el cuerpo de la víctima. ¿Ya? Es muy diferente que el carro te golpee un poquito y te caigas, a que tú termines volando y caigas a cierta distancia. ¿Ya? Toda esa potencia traducida en cinética va a producir daños en el cuerpo humano. Se suscita ese evento y ¿qué hace la policía? Todavía policía. Aseguraron la vida. Evaluaron y alertaron. ¿No? ¿Por qué? ¿A qué hora llegó la ambulancia? Llegó más o menos 2 horas después. Si este paciente hubiera estado en una condición de emergencia, ¿qué cosa es emergencia? Riesgo de muerte, ¿sí? Demorando la ambulancia 2 horas, ¿se hubiera salvado? ¿Por qué? Porque tenía que atenderlo de manera inmediata, ¿sí? ¿Por qué no llamaron de inmediato? Porque vieron que el sujeto aparentemente se movía o estaba bien. Simplemente dijeron, quédate ahí, quédate ahí. ¿Correcto? Ok. Ustedes están llevando el curso. Hay un grupo anterior a ustedes y hay un grupo en la tarde. Entonces, 3 de sus compañeros estaban abajo y acudieron a la emergencia. Se acercaron a la emergencia y se pusieron a filmar como el resto. Pero una de ellas sí acudió y aplicó con sus 2 compañeros que la alentaron. ¿Ah? Entonces su profesor, todo orgulloso, le preguntó, ok, ¿qué hicieron? Indicamos a la policía que asegure el área. Muy bien. ¿Y qué más hicieron? Evaluamos la zona, doctor. Excelente. ¿Y qué más hicieron? Alertamos, doctor. Muy bien. ¿Y a qué número llamaron? Llamamos al 119. ¿Perdón, qué? Al 119. ¿A qué número? ¿A qué número tenían que haber llamado? 106 o 116. Al 106 o al 116. ¿Sí? ¿Este número dónde existe? Existe en Estados Unidos. Acá lo que buscamos es el número de bomberos o del SAM. Estamos en Perú. ¿Ah? Muy bien. Luego en el entusiasmo quisieron dar, ¿qué cosa? El socorro. ¿Sí? Vinieron acá a la universidad a pedir apoyo y no le quisieron dar. Le dijeron, préstennos su tensiómetro,
yo me sentí orgulloso. Queremos la camilla, más orgulloso. Pero la universidad le dijo, no es nuestro asunto. Déjalo a la policía. No le quisiera buscar. Pero bueno, al menos ya sabemos cómo actuar en una situación. En la parte del socorro, ¿qué cosa era lo que se tenía que hacer con respecto a esta víctima? Ya, sus compañeros se acercaron. ¿Ya? ¿Qué tenían que hacer? ¿Ah? Tenían que ver si es que esta víctima estaba consciente o no, ¿correcto? Y luego de saber si estaba consciente, ¿qué tenían que haber hecho? Si estaba con vida, ¿cierto? Ante un accidente, luego de hacer mi PEAS, lo auxilio bien. ¿Está consciente? ¿Tiene vida? ¿Cómo sé si está con vida? Voy a tratar de ver si respira, tiene pulso. Lo primero es si respira y tiene pulso. Entonces, aparentemente esa víctima estaba consciente, respiraba y tenía pulso. ¿Okay? ¿Qué debo hacer yo si es que estaba inconsciente pero respiraba y tenía pulso? Ok, tengo que poner a la víctima en una postura o posición lateral de seguridad. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué más habíamos aprendido acá? Yo podía ver que el paciente estaba respirando, ¿no? Pero ¿eso es suficiente para saber si está todo bien? ¿Qué más necesito hacer luego de poder observar de que respira? Claro. Si yo veo que respira, tengo que saber si es que esa respiración es normal en frecuencia o está alterada. Y si tiene pulso, ese pulso está normal o tiene una frecuencia alterada. ¿Por qué motivo? Porque puede estar con pulso, pero ese pulso ser bradicárdico. Y si está en bradicardia, quiere decir que mi víctima está a punto de hacer paro o respiratorio. Lo primero que hago es, ¿está consciente? No. ¿Tiene pulso? ¿Respira? Sí respira, sí tiene pulso. ¿Cuánto? ¿Cuánto de pulso? ¿Cuánto de respiración? Si yo noto que eso está bien, lo pongo en postura lateral de seguridad. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que monitorear cada 2 minutos. Tengo que monitorear cada 2 minutos. ¿Qué cosa? Los signos vitales de mi paciente. Ahora, si sufre un choque frontal o lateral y caída, el sujeto tenía casco, que se lo sacaron de inmediato. ¿Es adecuado retirar el casco en una víctima motorizada por choque automovilístico? No, ¿verdad? Si este sujeto salió volando en parado, cae y se golpeó el cráneo o el cuello y tiene una lesión parcial de médula, al momento en que yo intento sacarlo de cualquier forma el casco para ver si respira, yo puedo completar la lesión cervical y le produzco una cuadriplegia, ¿no? Parálisis completo de glúteo para abajo. Cuadriplegia. Entonces, salvo que yo sepa
retirar el casco y estoy con la ayuda de otro que me va a apoyar para retirar el casco, haciendo inmovilización cervical adecuada para retirar el casco, debo dejar el casco ahí. ¿Correcto? Y tendría que ver cuál es el patrón respiratorio que tiene la víctima para considerar si es que hay algún problema o daño cerebral, ¿no? ¿Cuáles eran los 3 patrones de respiración anómalos que habíamos aprendido? Muy bien. Y de esos 3, ¿cuál más o menos me decía que pudiera haber algún daño o lesión cerebral? ¿No? ¿Sí? ¿Cuáles eran los patrones anómalos respiratorios? Eran esos 3, ¿no? Y había uno más que era, ¿qué cosa? La respiración paradójica, ¿no? ¿Cómo es la respiración paradójica? Si yo respiro, ¿qué se amplía? El tórax, ¿no? ¿Sí? Pero cuando existe un bamboleo de tórax y abdomen, quiere decir que la respiración tiene un problema en toda la mecánica y por tanto se presenta ese bamboleo entre el tórax y el abdomen. Hay un problema ventilatorio, ¿no? Pero ya son observaciones que voy a tener al momento de evaluar al paciente. Y si durante estos 2 minutos de monitoreo determino que el paciente o la víctima empieza a hacer bradicardia o dejó de respirar, ¿qué tengo que hacer? De la postura lateral de seguridad, lo tengo que poner ¿en qué? En decúbito dorsal, o sea, boca arriba. ¿Cómo estaba? De costado, lateral. Pongo boca arriba en decúbito dorsal e inicio, ¿qué cosa? RCC, reanimación cardíaca. ¿Y por qué lo monitorizo cada 2 minutos? Porque si un paciente está en paro cardiorrespiratorio, por cada minuto que pasa y me demoro en hacer RCP, tiene 10% menos de posibilidades de tener una recuperación adecuada en el postparo. Es decir, que voy a tener 10, 20, 30, 40 y 50. Si en el lapso de 5 minutos no he iniciado RCP inmediato y de calidad, tengo el 50% de posibilidades que ese paciente, después de que salga del paro, si sale del paro cardiorrespiratorio, tenga secuelas importantes en su recuperación. 50%. Yo monitorizo cada 2, porque si en el segundo minuto ya empezó a tener problemas de bradicardia o me hace paro respiratorio cardíaco, yo tengo que iniciar el RCP de inmediato. Y hago este monitoreo hasta que venga ¿quién? El compañero de ustedes, que va a llegar con la ambulancia y con todo el equipo. Ya su compañero lo conectará al monitor para ver signos vitales, le tomará la presión arterial, que es muy importante. ¿Y por qué es importante la presión arterial? Porque es parte de los signos vitales. Ok. Para poder determinar la perfusión adecuada de sus tejidos y órganos vitales, ¿no? De sus órganos vitales, así es. Entonces, eso ya será dentro de la ambulancia, conectándolo al monitor y todo lo demás. Pero este es el procedimiento inicial que se debe considerar cuando estamos fuera de la calle. El manejo de la emergencia clínica o quirúrgica dentro de una institución es diferente, porque ahí tienes todo el equipo, el laboratorio y el apoyo de las especialidades para manejar la emergencia médico-quirúrgica. Pero cuando estás fuera, no. Por eso lo que tienes que hacer es estabilizar a través de estos procedimientos o protocolos de manejo de trauma en el extra hospitalario. Entonces, todo lo que yo hice con
diferenciar entre emergencia y urgencia, identificar adecuadamente los signos vitales. Todo eso yo tengo que registrarlo en un formato de historia clínica de emergencia. Y lo tengo que registrar porque ante cualquier eventualidad, la historia clínica, ¿sí?, puede salvarme o puede mandarme a la cárcel. ¿Por qué motivo? Porque la historia clínica es un documento que lo redacta el médico y es un documento médico, por tanto, ilegal, ya que está amparado en la ley e indica que toda la atención que yo dé a un paciente tiene que quedar registrada en su historia, sea administración de medicamentos, exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, procedimientos que le haga, cirugías que dirige, ¿sí? Todo tiene que quedar registrado en la historia clínica. Y esa historia clínica, dependiendo de lo que yo escriba o registre o deje de registrar, me puede complicar o salvar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la presión arterial? ¿Por qué es importante? Por la perfusión tisular, ¿verdad? ¿Sí? Ayuda mucho en la perfusión tisular, la presión arterial, ¿sí? Me dice cómo está la presión y si la presión es adecuada, la perfusión de los tejidos importantes va a estar adecuada o no. Si yo tengo un paciente con hemorragia importante y me hace hipotensión, ¿correcto? Entonces, ¿cómo estará la perfusión de mis órganos vitales? Estará disminuido, ¿correcto? Si está disminuido, ¿yo cómo debo actuar? Tengo que recuperar esa presión que está disminuida para mejorar la perfusión, ¿cierto? ¿Qué necesito yo? Que la presión sea mejor, sobre todo en la parte central, para que pueda bombearse a los órganos importantes vitales. Eso implica que la circulación distal va a tener que ser sacrificada. Es decir, tendré que dar medicamentos que me produzcan vasoconstricción distal para que yo pueda mejorar mi presión interna o central y mejorar la perfusión o flujo de sangre a mis órganos importantes. Si yo ese manejo lo hago demasiado prolongado, va a haber mayor tiempo de vasoconstricción distal. ¿Qué tejidos se van a ver afectados? Toda estructura anatómica que sea distal, dedos de manito, de pies, y por tanto es muy probable que ese paciente termine perdiendo los dedos, pero salvándose la vida. Si el tratamiento no lo registro en la historia clínica, ¿qué quiere decir? Que tendría que poner que este paciente llegó con una hemorragia severa, con hipotensión, con mal llenado capilar y con una hipoperfusión tisular importante o grave, por lo cual se administra medicamentos vasoconstrictores como parte de la medida inmediata de oclusión. Si eso está registrado en la historia clínica y el paciente termina perdiendo los dedos,
es muy probable que me denuncien. ¿Por qué? Porque mi familiar estaba bien. ¿Por qué le han cortado los dedos? Si él no tenía ninguna lesión ahí. ¿Sí? Fue un efecto secundario y esto beneficio en finalidad de salvarle la vida al paciente. Si se registró el tratamiento en la historia clínica de emergencia, yo me salvo de la denuncia o la demanda por malpraxis. Si yo no puse, si solamente pongo hemorragia y no registro adecuadamente los signos vitales, cuando hacen la auditoría de historia clínica y casos por fallecimiento, es muy probable que yo termine preso, porque no registré el tratamiento y no registré los valores de los signos vitales. Y solamente puse hemorragia. No puse que tenía shock hipovolémico y demás. ¿Se entiende? Si se registra adecuadamente la historia clínica, puedo salvarme. Si no registré nada, termino sin el certificado de título médico y preso. La importancia del llenado de la historia clínica. Entonces, la historia clínica son de diferentes tipos. El común, como historia clínica, es el hospitalario. Es la historia clínica típica, clásica, que les van a mandar a llenar una y otra vez y les van a hacer corregir miles de veces hasta que dominen el llenado adecuado de la historia clínica, que es la más completa y es la más extensa, porque tienes que registrar todo, ya que todo antecedente puede ayudar para mejorar y hacer la presunción diagnóstica de tu paciente en el afán de tratamiento. Además de esto, también hay historias clínicas de consultorio externo y está el de emergencia. Y hay otros, ¿no? La historia clínica odontológica, psicológica, obstétrica, de enfermería, ¿correcto? Muy bien. Entonces, es un documento médico letal donde voy a registrar todo lo que se relaciona con la atención de mi paciente. Y dependiendo del tipo de historia clínica que vaya a registrar, ¿sí? Deberé, si es que es hospitalaria, todo el antecedente, desde que nace, cuando le van a hacer la historia clínica a su paciente, si es que es hospitalaria. Señor, señora, ¿y usted sabe si nació por parto vaginal o por cesárea? ¿Tuvo alguna complicación al momento de nacer? ¿Tuvo todas sus vacunas completas? ¿Sufrió algún tipo de operación? Si es mujer, ¿cuántos embarazos tuvo? ¿Cuántos abortos tuvo? ¿Cuántos hijos tiene? Si tuvo algún tipo de alteración o enfermedad de manejo tipo oncológico, si se le hizo algún tipo de examen de imagen con sustancias de contraste o no, etc. Todo es historia. Y para eso, ustedes tienen que saber interrogar al paciente. Interrogar al paciente es, si viene, por ejemplo, si viene por una confusión o un traumatismo de tobillo por estar jugando vóley la paciente, yo no le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el número de parejas sexuales que ha tenido en su vida? ¿Sí? ¿Hay relación? No hay relación. Pero si tuviera, por ejemplo, una inflamación de la articulación de rodilla con dolor, enrojecimiento y limitación funcional, yo sospecho de una artritis séptica por un foco de una ETS, de una enfermedad de transmisión sexual, yo tendría que saber preguntarle de manera adecuada si es que ha tenido relaciones coitales con protección o sin protección.
se tiene una pareja estable, ¿no? Y de esa manera no va a ser tan brusco el hecho de indagar en preguntas íntimas, personales o particulares que pudieran tomarse como una intromisión en la intimidad del paciente y rechazar la pregunta, ya que si ustedes obtienen información o sesgada o con omisión de data, su presunción diagnóstica va a ser errada. Y si la presunción diagnóstica es errada, su tratamiento va a estar equivocado y va a suceder dos cosas. O el tratamiento que ustedes dan no cura, ustedes son malos médicos porque me dio un tratamiento que no me sanó, o lo peor sería que el tratamiento que le dan no es el adecuado y le produce un daño. ¿Correcto? Entonces, mi afán en el examen físico del paciente, desarrollando la historia clínica, es indagar la mayor cantidad de información posible y además del examen físico, para yo poder, ¿qué cosa? Llegar a una presunción diagnóstica y darle el tratamiento. Pero si mi presunción diagnóstica está equivocada, porque yo no supe hacer el interrogatorio adecuado y obtuve información equivocada, errada, omitida o incompleta, mi diagnóstico no será el adecuado, por tanto, mi tratamiento para ese diagnóstico estará equivocado y o no curo o complico el paciente. ¿Ya? Entonces, tiene que ser, ¿sí?, siendo un documento médico legal, tiene que estar registrado todo lo que tenga el paciente. Lógicamente, si es que es hospitalario, si es que es de emergencia, el enfoque está en registrar todos los hallazgos que yo encuentro en el lugar del hecho por el evento del accidente o del trauma, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Obtener información de procesos clínicos y quirúrgicos, registrarlos adecuadamente, evaluar la calidad de sus procesos para yo poder hacer mi trabajo mental de presunción diagnóstica, ¿ya? Ahora, hay una nueva ley que indica que la historia clínica no necesariamente tiene que ser a mano escrita en papel, sino puede ser también electrónica, a través de las plataformas y los apps, ¿ya? Bueno, tiene un fundamento y respaldo ético, debe ser bien custodiado, debe estar bien guardado, ya que al ser legal es un documento privado que solamente tiene acceso dos personas, el médico tratante y el paciente. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber información de mi enamorada, yo no puedo ir y pedirle la historia clínica al médico. Doctor, yo soy el enamorado, quiero saber por qué motivo le hizo la consulta, o cuántos enamorados ha tenido antes. No puedo. Salvo que sea por mandato judicial, y eso es en casos de denuncia, generalmente contra el médico, por malpraxis, por complicaciones en el tratamiento médico o quirúrgico, etc. Salvo en ese caso, la historia clínica puede ser solicitada para que pueda ser evaluada en una situación de denuncia, demanda o de juicio. Y si es que es menor de edad, solo el padre o tutor legal es el único que puede tener acceso a la historia clínica porque es menor de edad. En caso de los ITS, las enfermedades transmisibles sexuales, ¿se tiene que informar a la pareja? No. Tú das a conocer al paciente de que tiene una ETS y tú tienes que hacerle entender, ¿sí?, de que tiene que hablar con su pareja y tiene que contarle que probablemente su pareja también tiene esta infección y tiene que recibir tratamiento los dos. Bueno, profesor, buen día. ¿Para poder dar una información un minutito nada más de nivel continental? Porque yo... Más como hagan el interrogatorio. La práctica de desarrollar historia clínica la van a hacer en el 2, 4, 6, séptimo, octavo ciclo probablemente. ¿Cuánto quinto año empiezan a
hacer historias clínicas a los pacientes hospitalizados. Pero es muy importante qué pregunta le puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le dirías a tu amigo, si fuera tu paciente, cuál es su tendencia sexual? Ok, ya, está bien. Tú le podrías preguntar a un paciente, oye, ¿eso no es? Va a depender de qué tipo de paciente. Si es un paciente joven o adolescente, tal vez ese tipo de preguntas no le afecten, ¿no? Toma, ¿sí? dentro de su campo de conversación común o normal. Pero si fuera un varón de 40 años, ¿le podrías decir tú, oye, eso no es? ¿Qué crees que podría responder ese paciente? Claro, se indigna, se levanta, tal vez insulta o se molesta, sale del consultorio y pone en el libro de reclamo. Y si es bien asesorado por estas ONGs de LGTB y todo, encima te denuncia. ¿Sí? Entonces, la forma de interrogar, es decir, la forma de preguntar, es muy importante para obtener la información que te va a ayudar a ti a llegar a un buen diagnóstico para que des un tratamiento adecuado. ¿Ya? Muchas personas tienen miedo al diagnóstico del cáncer y no se le puede decir fácilmente por un problema o lesión por la que viene, o sea, viene por una tumoración, por ejemplo, en la mama, y después dice, señora, ¿su mamá o su abuela tenía cáncer de mama? Va a relacionar de que el problema que tiene es probablemente un cáncer, cuando no lo es. ¿Y eso qué va a condicionar? Va a condicionar problemas o alteraciones psicológicas y emocionales que se pueden traducir posteriormente, sin tener el diagnóstico de cáncer de mama, en problemas psicosomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a empezar a presentar enfermedades que son condicionadas por una emoción alterada, por un aspecto psicológico, que por más médico al que vaya y le den medicamentos y tratamientos, no se va a curar hasta que pueda resolver estas circunstancias psicoemocionales. ¿Sí? Entonces debemos saber hacer la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Decíamos que los formatos pueden ser diferentes tipos. Y recordar que la historia clínica, primero que nada, es un documento que tiene que ser redactado a mano o vía electrónica, médico legal, porque el personal de salud lo va a registrar, es legal porque tiene un respaldo por ley, tiene que ser bien custodiado, guardado, es privado solo entre paciente y médico, y entre paciente, padre o tutor, si es que es menor de edad, y es una narración escrita, ordenada, por secuencia, clara, precisa y detallada, ¿de qué cosa? De todos los datos que se relacionan al enfermo. ¿Ya? Entonces, yo no voy a preguntar, pues, oye, ¿tienes hermana? ¿Y cuántas parejas sexuales tiene tu hermana? ¿No? ¿Está relacionado al enfermo? No, ¿verdad? ¿Habría relevancia de saber esa información? No. ¿Qué sería relevante? Si es que la mamá, papá o hermano tiene alguna enfermedad infecto-contagiosa. Tu papá, tu mamá en alguna oportunidad han sido diagnosticados de tuberculosis. Han tenido tus tíos, abuelos, algún tipo de lesión tipo tumor o cáncer. Ahí sí estaría relacionado por el antecedente con el paciente. ¿No? Estos datos tienen que ser anteriores, antecedentes, actuales y pueden ser personales o familiares en ese sentido. Que van a servir, ¿qué cosa? Para yo poder emitir un juicio, ¿sí?, de la enfermedad y considerar una presunción diagnóstica.
Recuerden que nunca se hace un diagnóstico, el diagnóstico final es al alta del paciente. ¿Ya? Todo lo anterior es solamente impresión o presunción diagnóstica. Yo supongo que puede tener tal enfermedad, para eso lo voy a confirmar o corroborar con exámenes de laboratorio, con exámenes de imágenes y voy a darle un tratamiento empírico. Si es que los exámenes me dicen que sí y el tratamiento lo mejora, cuando quede de alta, el diagnóstico final de alta será ya un diagnóstico definitivo de lo que sucede. ¿Ya? Entonces, ya la norma técnica del Ministerio de Salud considera no solamente la historia clínica en papel, sino también la historia clínica electrónica. ¿No? Todo es tecnológico, todo es automatizado, por tanto, tiene que existir una historia clínica electrónica. ¿No? Entonces, hay formatos de diferentes tipos, pero lo importante y principal es que se cumpla el formato, sea electrónico o no, con la estructura específica. La norma técnica del MINSA, en su anexo número 7, ya te dice por lo menos qué cosa es lo que debe tener la estructura de tu historia clínica, como mínimo. El número de historia clínica que todavía existe te da un número correlativo dependiendo de qué institución estés, pero la tendencia es de que tu historia clínica tenga tu mismo DNI, de modo que no vas a tener 3 o 4 historias clínicas. Ustedes van a salud, se atienden, antiguamente le daban un número de historia clínica. Ibas a un hospital del estado, MINSA, te daban otro número de historia clínica. Ibas a una clínica particular, te daban otro número de historia clínica. Tenías como 3 números de historia clínica. La tendencia ahora, con esto de la historia clínica electrónica, es que el número de tu DNI sea el número de tu historia clínica. De modo que no vas a tener miles de números de historia clínica y la electrónica, si es que hay interconexión entre instituciones, el profesional médico va a poder tener acceso a la historia clínica que puedes haber realizado en Arequipa, en Tacna, en Loreto, en Tucumán. Te fuiste a atender en una oportunidad allá o te operaron, estamos en Lima y tienes una dolencia, yo puedo tener acceso a ese dato, a ese registro. Ventajas y desventajas de la historia clínica. ¿No? Siempre es importante dentro de la estructura fecha y hora. Está terminándose hoy a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. La afiliación, los antecedentes, el examen físico y si voy a hacerle algún procedimiento, ese procedimiento tiene que ser informado al paciente y él tiene que firmar el formato de consentimiento. Señor, necesitamos hacerle, necesitamos tomarle una muestra de orina para descartar infección urinaria a su hijo, o a usted, o a su anciano padre o madre. Para eso necesitamos colocarle una sonda transvesical a través del uretro. Es muy probable que tenga dolor, algunas molestias y luego que se retire la sonda va a tener algo de ardor las primeras horas y luego va a pasar. ¿Consciente, acepta para poder hacer el examen? Sí, ok, firme acá de que está aceptando realizar. ¿Sí? Porque si no, pueden haber problemas de denuncia, reclamos o demandas. Más si es que estás atendiendo a un paciente en clínica. En MINSA es un poco probable que te denuncien demasiado. Lo más que puede suceder, ¿qué va a ser? A la salida de espera. Y sucede. ¿Sí? Hospital San José, Daniel Alcides Carrión, donde sí llega el herido con todo su grupo de compañeros. Le dicen, tienes al cirujano, tienes que salvarle la vida o te vas con él. Y te estamos esperando la salida. Ahora con esto del problema del bus, anteayer, ¿cómo fue? Ayer. En la puerta de Daniel Alcides Carrión llegó un herido de bala. Y llegaron 3 movilidades que iban junto con ese paciente
y empezaron a violentar la puerta de la emergencia para entrar. Y tuvieron que llamar, había 2 policías que son los que normalmente resguardan la puerta, se lo levantaron en peso los 2 policías y tuvieron que llamar 3 patrulleros para que vengan un montón de 8 o 10 policías para resguardar la puerta. El hospital San José se le está ahí la rotunda con la virgencita. Pueden preguntar a sus compañeros que alguno ya debería estar haciendo internados y se están haciendo rotación por esos hospitales. O sea, hay ese riesgo. En clínica, el mayor riesgo es el que te van a denunciar y te van a demandar pues, por una buena cantidad de dinero. El gerente de la clínica va a decir, no, ese es mío, yo no voy a pagar con el dinero de la clínica la demanda por malpraxis que te puedan haber hecho. Es importante el registro de la historia clínica. Entonces, entre historia clínica de papel e historia clínica electrónica, ¿qué cosa es cuál es la diferencia y cuáles serían las ventajas y desventajas? Si fuera de papel, ¿sí? Es un registro fácil, ¿por qué? Porque yo tengo que escribir, ¿cierto? Y nada más. Pero es fácil para los médicos antiguos, ¿sí? Y justamente los médicos antiguos no querían que existiera historia electrónica porque implica usar una computadora, tener que entrar a diferentes páginas a través de links o pestañas, ¿no? Saber hacer búsqueda de algunos datos con el buscador, saber a dónde voy a buscar el resultado del examen de laboratorio de imágenes, etc. Bajo costo aparente porque solamente necesito papel y lapicero y puedo modificar o corregir posteriormente de manera fácil, aunque lo ideal cuando tú escribes una historia clínica y te equivocas, no puedes borrar ni usar el clickbait, tienes que tachar, escribir al lado y poner tu sello indicando que tú has hecho la corrección. ¿Ya? Porque en una auditoría de historia clínica no puede haber borrón, ni estar con liquid paper, ni cambiar la hoja de la historia clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un documento médico legal. Al ser un documento médico legal no debería tener correcciones, ¿sí? Y tampoco debería haber faltas en las hojas que deben estar foliadas y deben estar ordenadas de acuerdo a la estructura de la historia clínica. Primero la hoja de filiación, segundo la hoja de signos vitales y balance hídrico, tercero la historia clínica completa, cuarto la hoja de evolución, quinto los exámenes de laboratorio, sexto los de imágenes y así. Tiene un orden. ¿Qué desventajas hay? Bueno, lo de poco legible era antes. Ustedes decían, no tiene motivo por el cual escribir feo, ¿no? O finalmente están con el teclado, sea en la laptop, en el iPad o en el celular. Pero antes, ¿qué hacían? Incluso han llevado ahora la clase anterior. Anatomía o fisiología. Antes, el profesor se ponía a escribir todo, a la pizarra. Terminaban todo y ustedes tenían que estar escribiendo todo lo que decía el profesor. ¿Qué hacen ahora? Graban. ¿Sí? Una videograbadora con el celular, la tienen ahí, ¿no? Pero antes no. Entonces, como tenías que escribir todo, porque de lo menos que tú pensabas te podía preguntar al profesor, entonces estabas escribiendo como loco. Al final, algo que escribías parecía taquigrafía de, pero tenías que registrarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, poco legible sí, ahora no, porque la historia clínica electrónica que hace, tú escribes el recetario, va impreso a la farmacia y está impreso en letra de computador. Desorganizada y mal archivo. ¿Qué pasaba si es que mi historia clínica, apellido con O, el de archivos lo guarda en la sección Z? Cuando yo regrese a mi control de seguimiento y encontrar mi historia clínica, lo perdí. Hasta que en algún momento, algún paciente de la Z busque su historia clínica y encuentre, oh, maravilla, una historia clínica de la O, y recién lo ponga en su lugar adecuado.
ocupa espacio físico, se puede perder o falta de seguridad, ¿no? Entonces el delegado agarra, quiere saber los íntimos secretos de la enamorada, va con el que archiva la historia clínica y le dice, mira, invito tu Coca-Cola, pásame el dato de la historia clínica de mi enamorada, quiero enterar. ¿Quién fue su último enamorado? ¿O quién estuvo hace cuánto tiempo? ¿No? ¿Sí? Falta de seguridad va a depender de quién custodie la historia clínica. Idealmente la historia clínica, al ser un documento médico legal, no debería tener acceso a nadie. ¿Ya? Ocupa un espacio físico, necesita estar en un cuarto. Ese cuarto debería estar libre de humedad, libre de conexiones de agua y desagüe, de polvo, de sol directo, porque recuerden que la tinta del lapicero con el tiempo, por eso normalmente indican que es azul, porque el negro desaparecía, ¿sí? El lapicero negro, puede entrar un roedor y comerse las hojas de la historia clínica, puede haber un aniego, se inunda el cuarto de archivo de historia clínica y se perdió la historia clínica, puede haber un incendio y se quemó la historia clínica, como pasó en el de acá de la Juan Laos. Su archivo de historia clínica se perdió, que algunos dicen que se perdió por otros motivos, pero ocupa un espacio físico y puede estar alterada su seguridad. Tiene sus pros y sus contras. En ese sentido, la 30024 crea el Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica con las plataformas respectivas, ¿ya? Y se intenta implementar, sobre todo en MINSA, ya que Salud tiene sus pininos, aunque aún no está interconectado a nivel nacional, sí está interconectado a nivel IVA. Es decir, si yo me atiendo en el Rebagliati, puedo tener acceso a la historia clínica de la Almenara. Normalmente son intraredes. El de Sabogal también puede ser accesible. El de Emergencias Graves de Salud, creo que no, porque no había, o sea, no manejan historia clínica en emergencias y en hospitalización. Pero la idea es de que esté interconectado. Estados Unidos, ¿cómo es? Por estados, tiene todo un sistema interconectado. De modo que yo puedo tener mi historia clínica a la mano con mi acceso, ya que es mío, y se lo puedo pasar o dar a mi médico tratante de ese momento. O mi médico tratante puede, a través de la nube o la red, indagar sobre mis tratamientos que me hice en otro estado. La otra, el otro beneficio o ventaja es de que en la misma historia clínica electrónica yo puedo tener registrado y guardado mis exámenes de laboratorio, mis exámenes de imágenes, sean ecografías, radiografías, tomografías, etc. ¿Ya? Y el médico lo puede ver fácilmente. Claro, los que saben manejarlo, si son jóvenes como ustedes. Médico de próximo a jubilarse, 60 años, 70 años, quiere seguir trabajando porque el Estado ha dicho que todavía puede trabajar hasta los 75, es muy poco probable que pueda manejar adecuadamente el acceso a las diferentes links pestañas de la computadora. Entonces, en esa luz que tenemos, que ya no tienes problema de leer inadecuadamente por falta de legibilidad, es mucho más segura. ¿Por qué? Porque yo, para poder obtener acceso a una historia clínica, yo necesito que el médico ingrese a mi historia clínica con su código. Yo voy a atender a su compañero, yo debo tener un código de acceso como médico, me aperturan la historia clínica para que yo lo atienda, hago su historia clínica y cierro y queda guardado. Si alguien quiere ver la historia clínica, o tendría que usar mi código o su código de médico interconsultante, pero va a quedar registrado de quiénes han sido las personas que han accedido a ver su historia clínica. Y si él por cualquier motivo denuncia de que ha sido violentada su privacidad, el sistema de seguridad y vigilancia tecnológica o ciberseguridad va a emitir un reporte de tal día, tal profesional accedió a visualizar la historia clínica. Tal día estos dos, tal día estos tres, tal día ninguno.
Eso es mayor seguridad. ¿Ya? Lógicamente, quien tenga el código es el que se va a hacer responsable por el acceso a esa historia clínica. Entonces, yo no le voy a dar a cualquiera mi código para que acceda a su historia clínica, porque si se come lío soy. ¿Ya? Agilidad en los procesos de atención, ya no tengo que hacer colas, ni estar esperando sacar resultados de laboratorio, de diagnóstico por imagen, de rayos X, porque todo ya va a estar donde en la historia clínica electrónica. ¿Sí? Continuidad, prescripción oportuna, es decir, hago la receta, se imprime y solamente tienen que ir a recogerlo a farmacia. Y la receta va a estar impresa. Y este es el formato de... ¿Ustedes estuvieron en qué turno con la doctora Real? ¿En la tarde? En la tarde fue digital. ¿En la mañana? Ya, o sea, sí practicaron. Ya, les dio su caso clínico y observar el receta. Muy bien, ya saben que tienen una parte de filiación donde se registra todos los datos del paciente, la parte del dato de la atención donde lo principal es la hora de ingreso a la emergencia y colocar la prioridad. ¿Qué es prioridad 1? Emergencia. Si no es emergencia, ¿qué viene a ser? Urgencia. Si es urgencia, hay dos situaciones. Puede ser una urgencia mayor o puede ser una urgencia menor, ¿no? En el caso del fracturado con sangrado interno y edema, ¿qué sería? Una urgencia mayor, ¿correcto? Si por ejemplo la enamorada del delegado lo golpea porque le encontró algunas cosas o comportamientos extraños con su compañera, ¿eso qué sería? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Okay. Y si por ejemplo yo llevo a mi hijo o mi nieto a la emergencia y quiero que lo atiendan ustedes por emergencia porque está con fiebre y no ha podido respirar toda la noche porque está con mucho moco, ¿será una emergencia o una urgencia? Tiene 8 años. ¿Qué es? ¿Qué responderían si les pongo ese caso clínico en su examen? ¿Ah? De 18. ¿Cuánto es? 38. ¿Ah? Cardíaca de 88. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué van a marcar? Prioridad 1, 2, 3 o 4. ¿Ah? 3 o 4. ¿Por qué 3? ¿Por qué sería 3? Tiene 8 años. ¿Cuánto de temperatura tiene? Una prioridad 4, pues. Así es. 38 de temperatura es recién está empezando la fiebre, ¿no? Si fuera lactante de 2 meses con 39 de temperatura, está respiratoria, yo tendría que pensar que es una prioridad 3 o una prioridad 2, ¿ya? Pero si es un niño grande y solamente tiene fiebre y tiene congestión, eso es consulta externa, ¿no? Te voy a denunciar. Por mí comes, ¿no? Porque tu sueldo se paga con mis impuestos. Sí, te van a escuchar. Entonces, ¿es una emergencia? No es emergencia. Señor, señora, su niño está resfriado, tiene que acudir por consulta externa. Lleno el motivo por el cual viene a la consulta y pongo una presunción diagnóstica. O he puesto fecha y hora de ingreso a la emergencia. Todo lo que yo haga con mi paciente de emergencia, primeros auxilios, signos vitales, medicación, guía, etcétera, lo tengo que registrar. Porque si esta parte de acá no lleno nada, el paciente se complica o muere, soy denunciado
y ante el juez yo no hice ningún procedimiento para salvar mi vida. Porque si no está registrado en historia clínica, yo no hice nada. Yo verbalmente al juez no le puedo decir yo soy especialista y le hice esto y esto. ¿Quién avala que le hice todo eso al paciente? Si no está escrito en historia clínica, no lo hice. ¿Ya? Y debo firmar y sellar, y si se va de alta, tiene que firmar y sellar también qué cosa, o firmar poner su huella, el familiar. ¿Ya? Recordar, lo que no está escrito en la historia clínica no está realizado legalmente hablando. ¿Sí? Y puedo tener complicaciones si es que hay una de ellas. Muy bien. Hasta aquí